Colombianos, atención, definitivamente hay un secreto que Juan Manuel Santos no quiere revelar y por eso está atacando en este momento al presidente Gustavo Petro, pidiéndole a Uribe que se unan para supuestamente defender la democracia. Pero detrás de esto hay otra cosa y es algo que empieza por O y se llama Odebrecht, ¿no? Este es el secreto que no quieren que esculquen al señor Juan Manuel Santos. Por eso pide alianza entre Pastrana, el señor Gaviria, el señor Duque y el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿no? ¿Por qué piden esta unión entre presidentes? Pues para que no le revelen sus secretos, ¿no? Y es que empezamos con un trino de Darcy Quinn, donde llega y dice que el talón de Aquiles de Gustavo Petro iba a ser Armando Benedetti, pero es en cuenta la respuesta de Armando Benedetti, ministro del Interior. Darcy Quinn escribe textualmente: atención, me dice el expresidente Juan Manuel Santos lo siguiente, que no votó por Gustavo Petro, que no mandó a sus funcionarios a apoyar a Petro, cuando vimos que sí, ¿no? Y que advirtió que su talón de Aquiles sería Armando Benedetti. Pues a esto, Armando Benedetti etiqueta a Juan Manuel Santos y le dice: Juan Manuel Santos, de pronto usted dice lo que dice de mí por lo que lo denuncié sobre la campaña de Santos en segunda vuelta y Odebrecht. Mirar YouTube, 15 de noviembre y 5 de diciembre del 2017. Ahí están las claves del entramado de Odebrecht en Colombia. Fui el primero en decir todo lo que se comprobó judicialmente en el 2018. Oh, señores, aquí hay un secreto. ¿Y saben por qué Juan Manuel Santos está tan apurado y tan preocupado para que Gustavo Petro salga inmediatamente del poder? Sí, señores, le abren juicio a exministra del señor Santos por el caso Odebrecht. Y aquí lo deja en evidencia el congresista Fabián Díaz. Justicia visca, complaciente y tardía. Fiscalía llama a juicio a exministra de Santos por caso Odebrecht. ¿Será que esta exministra cantará? ¿Dirá toda la verdad? No como hizo el señor dirigente de la campaña de Santos, que se echó toda la culpa para no incriminar presuntamente al señor Santos. Esto está para alquilar balcón. La Corte Suprema llama a juicio hasta ahora a Cecilia Álvarez, entonces ministra de Transporte de Juan Manuel Santos. Será, insisto, hasta ahora acusada formalmente por su presunta participación en el caso de corrupción de Odebrecht. La Fiscalía la acusa por adjudicar a dedo, sin licitación alguna, por parte de la ANI, la ruta del Sol 2 a Odebrecht en el tramo Ocaña-Gamarra. Esto por un valor de 1,2 billones de pesos. Hasta ahora es que se termina dando esta acusación, después de todos los años que han pasado, después de que terminamos viendo que en otros países incluso están bajo las rejas grandes, poderosos y expresidentes, mientras que aquí no pasa absolutamente nada. Acusaciones, señalamientos y relacionamientos con Juan Manuel Santos, con Uribe, con Sarmiento Angulo, y no pasa nada. Siguen campantes como si nada pasara. Sus subalternos, por supuesto, los firmones, han asumido algunas culpas, han devuelto algunas migajas y han terminado pagando algunos años que posteriormente terminan siendo casa por cárcel. Pero a sus patrones, a los realmente responsables que se terminan embolsillando los recursos del Estado, siguen como si no pasara absolutamente nada. Necesitamos celeridad no solo en este caso, sino en otros más, donde terminan envueltos los poderosos de nuestro país. Este caso de corrupción de Odebrecht, que lo han resuelto otros países de una forma expedita, en Colombia sigue andando a paso de tortuga, sigue lento, complaciente y eso sí, lleno de garantías para los criminales. Fiscalías como la de Néstor Humberto Martínez, las de Barbosa, lo único que han hecho es dilatar y en muchos casos también archivar investigaciones en contra de los principales nombres involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht. Es por esto que se hace necesario, urgente, una reforma integral a la justicia. Una justicia, valga la redundancia, justa, imparcial y ágil, y no como actualmente tenemos, visca, complaciente y tardía. Ahora entienden por qué el afán del señor Santos de sacar a Petro lo antes posible, porque su exministra va a juicio por Odebrecht, ¿no? Lo que han querido pues también tapar a toda costa. Están desesperados, señores, están corriendo como ratas. Otra de las que también está asustada es la señora Marta Mancera, porque reabren una investigación contra esta señora. Y recuerden que Francisco Barbosa también tiembla porque desarchivaron esta investigación contra esta ex vicefiscal.
por presuntamente encubrir a narcofiscales. Miremos el informe. La madrina y sus narcoahijados deben estar en estos momentos bastante preocupados. A su vez, el padrino, Francisco Barbosa. Y es que la ex vicefiscal y entonces es encargada de la fiscalía, Marta Mancera, más conocida como alias La Madrina, pensó que se había salido con la suya, pues sus grandes amigos y subalternos le habrían archivado una investigación por sus nexos con el narcotráfico, por presuntamente haber encubrido a narcofiscales, por haber encubrido a Pacho Malo. Pacho Malo es coordinador del CTI de Buenaventura, vinculado con narcotráfico y contrabando. Pues parece que debe estar muy asustada porque la investigación que creía ella archivada se ha desarchivado. Esa investigación que terminó archivando sus subalternos nuevamente entra en rigor, nuevamente avanza. Y es que, en primer lugar, no se tendría que haber archivado, pues los audios, los testimonios, los documentos hablaban por sí solos de cómo estaría funcionando en la propia fiscalía toda una red de narcotráfico, toda una red de contrabando, toda una red que buscaba beneficiar a los grandes poderosos y por supuesto entre ellos se encontraba el coordinador del CTI de Buenaventura, un pitufito. Y es que tengamos presente que toda esta red criminal no venía funcionando hace unos meses ni hace unos cuantos años. Venía funcionando hace más de 30 años, tocando a diferentes funcionarios de los grados más altos, que estarían buscando a toda costa encubrir toda esta red criminal. Con esta reapertura de la investigación a Marta Mancera, alias La Madrina, podemos estar nosotros a punto de conocer todos esos nombres, todos esos detalles que no quiere que muchos se sepa. Ese es el miedo que tienen que hable Papá Pitufo, porque terminaríamos encontrando a todos esos pitufitos de cuello blanco, grandes poderosos de nuestro país, que han utilizado el narcotráfico, que han utilizado el contrabando, sus redes de corrupción para amasar sus fortunas. Cero impunidad y que las investigaciones no se vuelvan a archivar. Señores, miren, es muy desolador el campo de la justicia, porque ahorita está la fiscal y le quedan 3 años, 2 años y medio. Por eso tiene que haber una celeridad en estos procesos. Está desesperado pues el señor Juan Manuel Santos de intervenir cuanto antes presuntamente esto de Odebrecht, sacar al presidente a como dé lugar para la inestabilidad en la justicia. También aquí está el caso de Marta Mancera y el señor pues ahorita precandidato presidencial Francisco Barbosa, ¿no? Ellos tienen mucho que contar y deberían estar en la cárcel, pero acá pues la justicia va lento, va lento. Y es que démonos cuenta cómo lo que está pasando con Gustavo Petro es algo pues realmente increíble. Toda la oposición de este país está contra este señor, algunas instituciones, algunos magistrados, y no nos damos cuenta, algunas personas, que están en un entramado para seguir manteniendo sus privilegios. ¿Ustedes recuerdan por qué no dejan aprobar la consulta popular? Según Efraín Cepeda, es porque cuesta más de 700.000 millones de pesos, y esto se puede utilizar en otra cosa. Pero 9 días después, el Centro Democrático radica un documento para un referendo para, desen cuenta que los gobernadores y alcaldes queden con más platica para poder hacer lo que quieran y que no vuelva a subir un gobierno progresista. Aquí lo deja en entrever pues Duvalier, congresista. Miren la incoherencia de la oposición en el país. ¿Consulta popular para los trabajadores? No. ¿Referendo para darle plata y poder a los gobernantes? Sí. Ojo a lo que están haciendo de manera soterrada, silenciosa y cínica en el Senado. Calladitos. Esto no lo han sacado por noticias, ni lo han sacado por los medios tradicionales. Por favor, compartan porque esta información es muy, pero muy importante para que esta gente deje de hacer de las suyas. ¿Por qué Gustavo Petro sí quiere esta consulta popular? Para evitar esta alcahuetería de estos congresistas uribistas. Póngale pues cuidado a las incoherencias argumentativas en las que cae la oposición. Consulta popular para darle derechos a la gente no, pero referendo para darle más plata a las cargas políticas y a los grandes clanes que controlan el poder en las regiones, a ese sí.
El 14 de mayo hundieron en el Senado la consulta popular, todo el país lo vio, eso fue una trifulca, fue realmente bochornoso. Pues resulta que esos que celebraron ese día argumentaron básicamente dos razones. La primera es que era excesivamente costoso e innecesario. Y la segunda es que el gobierno y Gustavo Petro iban a usar la consulta como una herramienta política, es decir, que iban a caer el populismo y la demagogia de cara a las elecciones del 2026, favoreciéndose de la consulta popular. Por ejemplo, esto dijeron la senadora Cabal, el senador conservador del Tolima, Óscar Barreto, y otros del Centro Democrático para hundir la consulta. ¿Quieren más y mejor empleo? Reduzcan los impuestos a las empresas. Gustavo Petro no ha pagado una nómina en su vida porque ha sido un politiquero igual que los que toda la vida han pelechado la política y han vampirizado la política. Por supuesto que usando las herramientas de ley buscaremos siempre torpedear los proyectos que sean inconvenientes para Colombia. Hundimos la consulta popular, 47-45. Pues fíjense que esos mismos senadores que hundieron la consulta popular de forma silenciosa y soterrada, 9 días después, el 23 de mayo, radican ponencia positiva para que se apruebe por parte del Senado y del Congreso un referendo popular. Sí, es básicamente un mecanismo parecido a la consulta que va a costar lo mismo o más plata. Ellos, ahora sí, desconocen el costo nacional de hacer ese referendo, pero además quienes lo impulsan son precandidatos presidenciales como María Fernanda Cabal y otros de la oposición. Si notan la inconsistencia, la incoherencia y la contradicción de la oposición. ¿Y qué es lo que buscan los que impulsan el referendo? Pues modificar el artículo 298 de la Constitución. ¿Saben por qué? Porque esto les permitiría a los departamentos cobrar y recaudar el impuesto de patrimonio y renta, es decir, más plática para las casas políticas que tienen controlado el poder local y regional en Colombia. Con esta modificación, ahora los gobernadores van a poder fijar y administrar ese recurso, por lo tanto tendrían más plata y más poder. ¿Qué es lo que buscan de fondo? Pues tener más recursos para que no vuelva a pasar que en Colombia se elija un presidente alternativo, porque entonces las casas políticas, los grandes gamonales, quienes controlan los puestos, la plata, los contratos en los departamentos, pues ahora van a tener más capacidad de incidir en la elección presidencial. Eso es lo que está en juego, eso es lo que quieren. Esto además es innecesario porque ya se hizo una reforma al SGP, al Sistema General de Participaciones, que falta reglamentar, y en eso nos deberíamos concentrar, porque además esa reforma le da más plata a las regiones, pero ojo a esto, con destinación específica, plata para salud, para educación, para saneamiento básico, y no como lo quieren hacer en el referendo de la derecha, del Centro Democrático, que es plata de libre destinación, para lo que se lo quieran gastar. Yo siempre estaré de acuerdo con los mecanismos de participación democrática, es decir, que el ciudadano pueda expresarse. Por lo tanto, lo que me incomoda y lo que quiero dejar de manifiesto y que toda Colombia lo vea son las incoherencias. Es el cinismo con el que el Centro Democrático hundió en una consulta que era para darle los derechos que tenían los trabajadores, y a eso sí le dijeron no y lo celebraron, y ahora quieren promover un referendo para darle más poder a los poderosos en Colombia. Pobre Colombia, ¿se dan cuenta cómo son de sucios los del Centro Democrático? ¿Se dan cuenta cómo pues tienen aquí ya el entramado para hacer de las suyas? Quedan en evidencia, Colombia, quedan en evidencia, y aquí les pedimos que definitivamente compartan masivamente esto. Y es que La Silla Vacía hizo esta denuncia. La oposición hundió la consulta popular de Gustavo Petro por costar 700.000 millones de pesos. Ahora impulsa un referendo que cuesta exactamente lo mismo y tiene detrás a precandidatos presidenciales de derecha. ¿Será que lo quieren para hacer campaña? El principal argumento contra la consulta de Petro fue el gasto de 700.000 millones de pesos, ¿no? Eso lo decía Efraín Cepeda. La registraduría estimó ese valor para una elección nacional. Senadores uribistas y de Cambio Radical lo calificaron como un despilfarro, ¿no? Así lo decían acá. Si me pregunta por el costo de una consulta interpartidista, que es el 26 de octubre, está por el orden de los 750 mil millones de pesos, más o menos una cifra semejante al costo de la consulta popular. ¿Por qué? ¿Y qué decía aquí pues María Fernanda Cabal? Despilfarrar 700.000 millones de pesos en una consulta populista, mientras millones de colombianos claman por salud, medicamentos, educación, vivienda digna, es una verdadera canallada del petrismo. Con esa consulta no generan empleo, lo destruyen, más de 600.000 trabajos se perderán, y las MIPYMES, que generan 94% del empleo en Colombia, serán las más afectadas. Basta de mentiras y de jugar con el futuro del país. 3 doritos después, pues miren lo que dicen, ¿no? Miren lo que firman. Los senadores María Fernanda Cabal, senador Motea y Quique Cabrales atacaron la consulta por despilfarrar recursos. Dijeron que era la plata que debía ir a la salud y a la educación. Miren, aquí posan, mejor dicho, de impolutos. Colombia no requiere consulta populista, sino voluntad política para aplicar las leyes que ya garantizan derechos y promover políticas públicas basadas en evidencia. Como la consulta popular impulsada por el gobierno Petro no responde a una necesidad real del país, sino que representa una herramienta populista, costosa e ineficaz que pone en riesgo cientos de miles de empleos
lejos de... Y una semana después de hundir esta consulta, Cabal, Motoa y el conservador Óscar Barreto, que también votó contra la consulta, radicaron una ponencia positiva para un referendo. El costo es de 700.000 a 750.000 millones y ellos mismos reconocen aquí los documentos del costo y lo firman. Mire, ahí está la firma de María Fernanda Cabal, de Óscar Barreto, de Julio Elías Changüí, de Carlos Fernando Motoa. Bien incoherentes esta gente, qué belleza, para que ustedes se vayan dando cuenta. El referendo busca que los departamentos manejen los impuestos de renta y patrimonio. Lo impulsa el gobernador uribista de Antioquia, Andrés Rendón. ¿Ah? Increíble, señores, es que son descarados. La vocera del comité pro referendo es Paula Astrid Rivera, es exsecretaria del Centro Democrático y esposa del senador Enrique Cabrales, quien también criticó el costo de la consulta. Expertos advierten riesgos en el referendo promovido por el uribismo. Luis Fernando Mejía, en Fedesarrollo, señala que renta y patrimonio son el 53% de los ingresos tributarios nacionales. Transferidos causaría crisis fiscal inmediata. Darío Indalecio Restrepo, de la Misión de Descentralización, dice que la reforma no busca cerrar brechas, sino beneficiar a los departamentos más ricos. El impacto sería desigual entre las regiones. Si el Congreso aprueba el referendo de los 700.000 millones, la votación sería en 2025 o 2026, según sus promotores, justo antes de las elecciones, sirviendo de vehículo electoral para sus impulsadores. Entre los promotores del referendo están los precandidatos Juan Daniel Oviedo, Wilson Ruiz y Juan Guillermo Zuluaga, gobernador, ¿no? También la senadora María del Rosario Guerra y el activista Diego Santos. El caso muestra cómo los argumentos sobre el costo de la democracia puede cambiar según el interés político. El doble rasero en el Congreso pues marca el debate sobre mecanismos de participación. Entonces, démonos cuenta lo que quiere hacer el Centro Democrático con ustedes, colombianos. No permiten el avance de una consulta popular, pero ellos sí quieren adelantar un referendo. Esperemos que el Senado no apruebe esta mierda, porque definitivamente estaríamos jodidos, ¿no? Por otro lado, dense cuenta, el uribismo, el más vago y promoviendo referendos. Pues resulta que citó a Control Político y sus congresistas no van. ¿En manos de quién está Colombia? Por Dios, hay que sacar a esta gente del Congreso y no dejar que pues este referendo que están promoviendo se apruebe, señores. Sería un descaro a la desfachatez del Centro Democrático. Miremos el informe. Y un debate de control político en la Cámara de Representantes citado por el Centro Democrático contra el Superintendente de Salud fue levantado luego de las respuestas del funcionario debido al ausentismo de representantes de ese partido y otros de la oposición durante la sesión. Wilson Moreno, ¿qué fue lo que ocurrió? Catalina, pues le cuento, la plenaria de la Cámara de Representantes estaba citada precisamente para este debate de control político por el representante Andrés Forero del Centro Democrático. Él hizo su exposición, también la exposición de las preguntas del funcionario del Gobierno Nacional, también tenían que ver con algunas decisiones que se han tomado por parte de la esposa del ministro de Salud en la región del Amazonas. Pero lo curioso es que después de estas respuestas, el Centro Democrático se fue. Las sillas de todos los representantes del Centro Democrático estaban vacías, al igual que varias de Cambio Radical y del Partido Conservador. En la siguiente nota les contamos la crónica. Desde hace 2 semanas, la plenaria de la Cámara de Representantes estaba citada para un debate de control político contra el superintendente de salud, Helber Rubiano, por la situación de los hospitales en el departamento de Amazonas y las actuaciones en esa región de Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud, funcionaria de la superintendencia. La citación fue hecha por el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, y firmada por varios partidos de oposición. Luego de responder cada una de las preguntas que fueron enviadas con anticipación por parte del superintendente de salud, la oposición exigió que Rubiano respondiera por otros interrogantes que no estaban en el cuestionario, por lo que varios congresistas salieron en defensa del funcionario. A mí me parece que el doctor Forero se equivocó en el escenario donde debía presentar todos estos requerimientos que son válidos y que son preocupaciones que muchos de los que estamos acá las acompañamos, al igual que todos los que intervinieron y en esa exposición que hizo María Eugenia sobre todos esos temas, pero debieron haber hecho en las 11 preguntas de esos asuntos. Yo no sé por qué, entonces ahora las mujeres tenemos que, la esposa de, porque es que la esposa de tiene que irse, porque es que la esposa de está haciendo mal las cosas, porque es la esposa de, y señalar que es la esposa de. Quiero indicar que la doctora Beatriz llegó mucho antes que llegara el ministro. Y eso no le quita a ella ninguna competencia, ni la de legítima para ella desarrollar su trabajo, que lo ha hecho muy bien en la superintendencia. El representante Andrés Forero aceptó que las preguntas no estaban en el cuestionario original. Y lamentablemente, representante Rosso, el señor superintendente no se quiso referir a ello. Usted dirá que eso no estaba en el cuestionario, pero me respondió todo lo relacionado con las reuniones sabatinas que tiene él con todos los interventores de la CPS. Es decir, si hubiera querido, lo hubiera podido hacer. Pero el hecho más curioso y que fue calificado por la bancada de gobierno como incoherente fue la ausencia casi total de los representantes del Centro Democrático quienes habían citado el debate.
Las sillas de los representantes de esta bancada de oposición estaban vacías en un 90%. Igual ocurrió con los parlamentarios de Cambio Radical y el Partido Conservador. Es que acá, superintendente, la pelea es concreta. Acá están rabones porque se les está acabando la posibilidad de meterse la plata en los bolsillos y de financiar las campañas de ustedes con la plata de la salud. Luego de la verificación, la plenaria de la Cámara se levantó por falta de quórum. Va a ser muy difícil la promoción de estos candidatos uribistas para el 2026. ¿De dónde van a sacar plata para patrocinar sus campañas? Es lo curioso, ¿no? Y un debate de control político en la Cámara de Representantes. Ahí quedan en evidencia los del Centro Democrático. Una partida de vagos. Increíble, señores, pero quedaron en evidencia. Colombianos, hasta acá este video. Muy amables por escucharnos y nos vemos en uno próximo.